Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más que hemos vuelto con don Pío Moa, una hora con la historia. Don Pío, bienvenido, ¿cómo estamos? Bueno, muchas gracias. Vamos a meternos la obra de nuevo. a la obra. Don Pío, si le parece, antes de tratar el episodio de hoy, sí que me gustaría unas reflexiones vacacionales. ¿Qué destaca en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es? Bueno, hay varias cuestiones. Desde luego he dedicado algo a temas, digamos, literarios o filosóficos, también a crítica a un autor, González Cuevas, que, en fin, ha escrito una historia de la derecha española, a mi juicio, mal enfocada, claro, a los temas de la actualidad, porque estamos llegando a una situación crítica en que el gobierno de España va a quedar en manos de los, no ya de los enemigos declarados de España, ¿no? Y Sí. de la democracia, por cierto, sino porque eso lleva ya muchos años, así más o menos, ¿no? Sino que están llevando a España a una situación crítica, a la unidad nacional, a la democracia, etcétera, ¿no? Y uno de los temas que he tratado es la lucha cultural. La lucha cultural o ideológica o de ideas es el fundamento de las políticas, porque si no se apoyan las políticas en un concepto amplio de la historia y de la misma naturaleza humana, pues degeneran en peleas de poder por el poder. Y leo que Vox ha creado una fundación llamada Disenso, con vistas a la lucha cultural, la cual ha desarrollado una labor importante en relación con la llamada iberosfera. Sin embargo, hay dos temas de base radicalmente necesarios. En primer lugar, la clarificación del franquismo como origen, entre otras cosas, de la democracia. En segundo lugar, la necesidad de volver a una política exterior de neutralidad, que yo creo que se ha puesto bien de relieve con motivo de la guerra de Ucrania. Estas cuestiones no pueden exponerse con afirmaciones categóricas, sino con debates democráticos, que bien podría e incluso debería emprender Disenso, si Vox no quiere cojear o desorientarse en las políticas concretas. Quiero decir que, dada la situación que se ha llegado de irrelevancia política, lo que hay que poner sobre la mesa es la posibilidad, primero, la clarificación del franquismo, que es lo que estamos haciendo aquí en este programa, y por otra, pues sacar conclusiones de la situación internacional en que estamos metidos. Bueno, por mi parte, yo emprendí la lucha cultural después de mi libro sobre los orígenes de la guerra, cuando comprobé cómo se estaba falsificando la historia de la manera más cínica, se estaba envenenando la conciencia nacional para impulsar políticas destructivas. Y me pareció que con mis libros, o sea, la trilogía sobre la República, la guerra y el franquismo, y el libro sobre los separatismos, una historia chocante, ¿no?, sobre la historia de los separatismos vasco y catalán, relacionándolos con la evolución política de España en el siglo XX. Pues estos libros, yo creí que con eso, bueno, ya estaba. De hecho, anuncié mi retirada de la labor historiográfica. Sí. Creí que había cumplido en lo esencial. Luego comprendí que la raíz del mal era más profunda. En rigor, la raíz está en la llamada leyenda negra, extendida sobre todo el pasado español y estimulada a partir de la depresión moral del 98 por los que llamaba Menéndez Pelayo gárrulos sofistas, intelectuales y políticos, ¿no? Así que escribí Nueva Historia de España y La Reconquista y España, para clarificar temas muy esenciales que
están muy confusos en la propia derecha, ¿no? Y extendí la investigación a la historia de Europa, que es un tema prácticamente ausente en la historiografía española. La historiografía española es, desgraciadamente, muy provinciana, es muy europeísta y al mismo tiempo no ha escrito prácticamente nada de interés sobre Europa, ¿no? Lo único que ha escrito son, en todo caso, como refritos de estudios en ingleses o useños, a veces franceses, ¿no? Y luego mis dos últimos libros, que considero los más importantes, son Hegemonía y comienzo de la era europea, que lo he completado con el Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Pues estos vienen a culminar una tarea historiográfica de casi 25 años, incluso más, ¿no? No sobra señalar que toda esta labor la he desarrollado en contra de todos los partidos políticos, del mundillo o gremio, llamado gremio universitario, y de la mayoría aplastante de los medios. Ha sido una lucha contra marea y en la que se ha procurado evitar cualquier debate y buscar el silenciamiento, ¿no? La cancelación. La cancelación. Porque nunca mis trabajos han sido refutados, ni tampoco debatidos seriamente. Se ha preferido, como digo, el silencio, lo que llaman la cancelación, y finalmente las leyes soviéticas de memoria. Como señalaba Stanley Payne, ha sido prácticamente un movimiento unipersonal contra la incultura política histórica impuesta sobre el país. Yo tenía confianza en que Vox afrontara sin miedo y a fondo la lucha cultural. Hasta ahora lo ha hecho, pero solo a medias, y es de esperar que la aborde más en profundidad. Por cierto, que hablando de la Segunda Guerra Mundial, que tiene para Europa un valor semejante a la Guerra Civil para España, en el sentido también de que son dos hechos mal asimilados, debido al peso excesivo de la propaganda en todos ellos, pero hay una diferencia decisiva entre las dos guerras. La Segunda Guerra Mundial significó el fin de la era europea, iniciada por España 4 siglos y medio antes, mientras que la Guerra de España significó la continuidad de España como una unidad nacional, para lo cual fue imprescindible la neutralidad. E insisto en que la guerra de Ucrania vuelve a poner sobre la mesa esta cuestión crucial, ante la que no cabe esconder la cabeza bajo el ala. Bueno, el caso es que España se enfrenta actualmente con 3 amenazas muy de fondo. Hace bastantes años critiqué un comentario de Vidal Quadras que señalaba la tenaza que ejercían sobre la continuidad de España, por una parte los separatismos y por otro la disolución de la soberanía española en la Unión Europea, es decir, en la burocracia de Bruselas. Pero aunque denunciaba los separatismos, me refiero a Vidal Quadras, la disolución le parecía bien, como le pasa a muchos, porque la Unión Europea, con su forma actual y las precedentes, se presentaba como un futuro ineludible en que las naciones perderían importancia e identidad y que había evitado nuevas guerras en Europa y garantizado una prosperidad nunca vista. Como yo le decía, la realidad es muy distinta. La Unión Europea se conformaba en torno a un eje franco-alemán hegemónico, que pretendía ser hegemónico, del cual se ha terminado separando Inglaterra, porque lógicamente no quiere depender de otros, ¿no? Le pasa lo contrario que España. España quiere depender, los gobiernos quieren depender de quien sea, ¿no? Y en cuanto a la ausencia de guerras en Europa y el primer impulso a su prosperidad, no se debían a los procesos de unificación, se debían a la tutela militar de USA. Recomiendo un artículo titulado Falacias de Vidal Quadras, está en mi blog Más España y Más Democracia hace unos años, ¿no? Bien, la tenaza entre disgregación y disolución existe. Y más peligroso que los separatismos es precisamente el brazo europeísta de esa tenaza. España siempre ha sido parte de Europa. No ha entrado nunca en Europa porque siempre ha sido parte de ella. Claro. Y por lo tanto no necesita de un europeísmo que se concibe
de manera disimulada como antihispanismo. Un antihispanismo que implica no solo la entrega de la soberanía a una burocracia LGTBI, sino también la sino también la disolución progresiva de la cultura y la reducción de la lengua española al ámbito doméstico, en beneficio del inglés. Este es un proceso del que vengo hablando, del que nadie quiere hablar y, sin embargo, es mucho más crucial que los propios abusos separatistas. De hecho, la cultura española se está convirtiendo aceleradamente en un apéndice o remedo un tanto pintoresco de la cultura anglosajona. Ese europeísmo, entre comillas, tiene de Europa, es decir, del resto de Europa, tiene un concepto simplón y mítico, y sobre España tiene una idea negativa, derivada más o menos lejanamente de la leyenda negra y del influjo moralmente destructivo del desastre del 98. Cuando aquí los intelectuales y políticos empezaron a definir la historia de España como una historia enferma, como una historia anómala, desastrosa, ¿no? Pues aquello fue la raíz última de la guerra civil y que esa idea negativa fue superada en gran medida en el franquismo, pero ha recobrado fuerza y amenaza. Pues bien, a esta doble amenaza se está sumando de manera ya muy grave la estrategia de Marruecos, orientada a ocupar Ceuta y Melilla, posiblemente las Canarias, y a introducir en la propia península una masiva quinta columna musulmana que nunca ha olvidado al Andalus. Por eso recuerdo mi libro sobre la Reconquista, ¿no? Porque se está negando en una universidad completamente degradada la realidad histórica de Reconquista para fomentar la admiración por Al-Ándalus. Esto es algo que hace el PP en Andalucía, el Monero Bonilla, con la exaltación de un chiflado peligroso, como era Blas Infante, con la bandera islámica, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta invasión, aparte de la delincuencia en aumento que trae consigo, utiliza todas las facilidades de una democracia que no existe en Marruecos para promover formas de disolución del país que la acoge y con el que no se siente identificada. Bueno, estamos viendo en Francia como cada 2 por 3 pues hay verdaderos motines, ¿no? De gente que incluso que lleva ahí, que son teóricamente franceses, en los papeles son franceses incluso de varias generaciones, pero que no se sienten identificados con Francia, ¿no? Son musulmanes y no quieren saber nada con una cultura como la francesa, aunque sea laica, como dicen, ¿no? Se da el caso de que han sido los gobiernos españoles, fueran del PP o del PSOE, los que han impulsado y financiado tanto los separatismos como un europeísmo, entre comillas, hispanófobo, así como la amistad con el régimen marroquí, que de ninguna manera se ha sentido nunca amigo de España. Esos gobiernos han metido también a España en una OTAN que no protege a Ceuta y Melilla, pero que es amiga y protectora de la democracia, entre comillas, marroquí. Es obvio que España tiene un problema cada vez más grave con esos partidos y gobiernos de inspiración abiertamente traidora, no se los puede llamar de otra manera, y que solo sobrevivirá España si se consigue que esos partidos y gobiernos no sobrevivan. El franquismo significó la continuidad de España como nación y como cultura. Hoy una serie de políticas siniestras amenazan de nuevo esa continuidad. Y ese es el gran reto de nuestros días. Y esto es, como digo, un tema fundamental. Es un reto para nuestro tiempo. Y sobre Marruecos me he extendido también en el blog, en algún comentario, porque recibí un vídeo en que alguien, no sé quién, pues alertaba de lo que está pasando en Ceuta y Melilla. O sea, oleadas y más oleadas de subsaharianos que Marruecos deja pasar para dirigirlos hacia las 2 ciudades españolas. Había fotos de columnas inmensas de esta gente. Entre ellos apenas hay mujeres, niños ni personas mayores. Son prácticamente todos jóvenes entre 18 y 30 años, o sea, en edad militar, un verdadero ejército desarmado por ahora, pero que se parece al de la Marcha Verde. Según el autor del vídeo,
están llegando además todas las noches vuelos a Murcia trayendo mujeres musulmanas que luego se distribuyen por la zona. Y no se sabe muy bien quién los ha autorizado o qué pasa con ellos. Y de estas cosas no se habla, ¿no? O sea, otra política denuncia la llegada a Levante de gran número de argelinos, sobre todo, muchos de ellos delincuentes, que hacen pensar que Argelia está vaciando cárceles por ese medio. Porque la delincuencia en toda la zona de Valencia está alcanzando casi los niveles de Barcelona, ¿no? La Triple M, o sea, los medios de manipulación de masas, desde luego silencian estas cosas, impiden que la población española se informe y con ello contradicen además su misión democrática, constitucional y deontológica de mantener informada a los españoles de los problemas que les afectan, ¿no? La verdad es que Marruecos nunca ha disimulado su hostilidad a España. Empezó invadiendo el Sáhara español, con protección de USA, por cierto, ha ampliado arbitrariamente sus aguas, perjudicando la economía, sobre todo de Canarias, y aspira, sin ningún disimulo, a ocupar Ceuta y Melilla, tal vez también las Canarias, porque hacia las Canarias también encauza un flujo migratorio, como en Ceuta y Melilla. Se trata de una estrategia a largo plazo que va logrando sus objetivos. El autor del vídeo mencionado dice que Ceuta y Melilla son la frontera de Europa. No es cierto. No. Son la frontera de España. Para Europa, es decir, para la Unión Europea, como para la OTAN, Ceuta y Melilla son ciudades que deben pertenecer a Marruecos, que deben entregarse a Marruecos antes o después. La democracia, entre comillas, marroquí, porque fíjense que una de las cosas que siempre invocan las acciones de la OTAN, acciones agresivas, ¿no? Ya ha tenido una buena cantidad de ellas, es que atacan a dictaduras y cosas por el estilo. Bueno, pero la democracia marroquí está protegida por la OTAN y por la Unión Europea, que además nos fuerza a enriquecer a Marruecos a costa de intereses españoles. Y Rabat, por cierto, sabe aprovechar los momentos de mayor debilidad política de España, como cuando la Marcha Verde sobre el Sahara. Y ahora España padece un momento singularmente débil, con un gobierno que fomenta las tensiones disgregadoras internas, que es favorable a los intereses marroquíes, posiblemente está controlado el propio gobierno por el espionaje de Rabat. Esto es una posibilidad. No se ha informado de nada de eso, pero todo el mundo ha visto que hay algo extremadamente raro en todo ello, ¿no? Y por otra parte, su opositor, Feijóo, sigue la misma política interna y con respecto a Marruecos. Feijóo ha expresado en varias ocasiones su deseo de amistad con Marruecos y la importancia de primer orden que tendría esa amistad para España. Al mismo tiempo, Feijóo comparte prácticamente todas las políticas del otro, del Sánchez, doctor. sí. Empezando por la idea plurinacional de España. Desde hace muchos años, y con apoyo de los gobiernos PP y PSOE, Marruecos viene fomentando la emigración musulmana a Ceuta, Melilla y la península. Esa emigración recuerda a Al-Ándalus. No va a integrarse, salvo casos particulares, claro, y tiende a convertirse en una verdadera quinta columna contra la integridad y la cultura españolas. Hay que sacar las conclusiones y obrar en consecuencia. He tratado también otros temas que no suelen tratarse, por ejemplo, el hecho de que tengamos un ejército cipayo. El ejército español es un ejército cipayo porque está a las órdenes, en inglés, de otros ejércitos. Está incurso en operaciones de interés ajeno o en provocaciones a Rusia, con la que no tenemos ningún conflicto, con grave peligro eventual para España, porque en caso de una guerra generalizada, las bases de la OTAN, Useñas, Gibraltar, en España, pues serían un blanco que nos podría hacer un daño tremendo, ¿no? Y esas potencias que mandan invaden nuestro territorio en Gibraltar y protegen, como digo, a la democracia marroquí que nos amenaza directamente. El hecho de que nunca se mencionen estas evidencias cruciales define el basurero en que han caído la política y la información en España y urge la reacción.
parece que todos están empeñados en destrozar España de una manera u otra. Sí, sí. La colonización cultural por el inglés encierra, del cual es parte también el ejército cipayo, pues encierra un triple problema. Primero, la ingente y asimiladora potencia de la cultura anglosajona, desde la ciencia a la música popular o a la indumentaria. Este es un hecho real, ¿no? Y no se puede prescindir de él. Pero claro, una cosa es asimilar aspectos de esa cultura y otro que esa cultura nos asimile a nosotros, asimile la nuestra. En segundo lugar, la productividad de la cultura española actual es irrisoria, con tendencia a convertirse en un apéndice pintoresco de la anglosajona. Y en tercer lugar, y esto es lo más grave, la práctica falta de conciencia de la colonización y de voluntad de resistirla. Porque llevo varios años denunciando este hecho y parece que nadie quiere darse por enterado. Y este es el problema principal y es el reto para nuestros días. Una causa lejana de esa falta de voluntad y de creatividad cultural en España se encuentra, insisto en ello, en el influjo de la leyenda negra, sobre todo después del 98. La noción de que la historia del país ha sido insignificante, cuando no nefasta, por lo que solo queda someterse a la cultura y lengua hoy dominante en el mundo occidental. Hay un aspecto ahí que plantea la guerra de Ucrania. Bien, el Producto Interior Bruto de Rusia, equivale a vez y media el español, según cálculos habituales. Por lo tanto, Rusia es mucho más pobre que España, aunque ha mejorado mucho desde el desorden y la miseria de los años 90. Sin embargo, a diferencia de España, esto es importante señalarlo, Rusia es un país soberano, con una ciencia y técnica independientes y de primer nivel. Su propio Google se llama Yandex, eso se llama. Y con redes sociales propias, cosas en las que España está completamente satelizada, y procura cultivar y desarrollar su propia cultura, mientras que la española se va convirtiendo, como digo, en una parodia involuntaria de la anglosajona. No tenemos ningún motivo para aliarnos con Rusia, pero deberíamos imitar su resolución de independencia. Evidentemente, Rusia no es una democracia un poco aceptable, pero tampoco lo es la nuestra. Una democracia que tiene leyes de tipo soviético como las de memoria y otras parecidas. O sea, España no está en condiciones de dar lecciones a nadie. Bueno, como he escrito, insisto, Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, es un libro en el que he procurado evitar la patriotería, ¿no? Porque leo patrioterías como que España dominaba al mundo o que era invencible. Ni lo dominó ni fue invencible. Puede decirse que descubrió el mundo y conquistó y organizó extensiones notables de él. Eso es verdad. Pero también sufrió derrotas muy dolorosas, sobre todo de parte de los otomanos, de los turcos, en el Mediterráneo. Estas fueron las derrotas mayores que sufrió España en el siglo XVI, hasta Lepanto. Y España no era simplemente una potencia político-militar. Parece que todo se fía a eso, ¿no? A la fuerza, ¿no? Es que era también una gran potencia cultural, cosa que no es hoy. Por eso en Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea le doy máximo relieve a esta parte, a la parte cultural. Y otro tema que he tratado aquí es un poco relacionado precisamente con la colonización cultural, ¿no? O sea, Carla Toscano, una política de Vox, salía en el Parlamento español, se supone español, con letreros en inglés en la camiseta. El también político de Vox, Iván Espinosa, se presenta en Twitter con el lema "The best is yet to come", o sea, lo mejor está por llegar. Y Feijóo informa: el problema catalán no es un problema del catalán o del castellano. El problema del catalán, igual que el problema del gallego, es el inglés. Entonces, cuando profundicemos en eso, es decir, cuando vayamos sustituyendo el español como lengua común por el inglés como lengua de comunicación entre las distintas lenguas regionales, que ya no serían regionales, sino nacionales, según él, pues todo se arreglaría. O sea, es increíble, ¿no?
Ahora ya la Yolanda Díaz pues ha sido objeto de burlas en la derecha por no hablar inglés. O sea, algún cretino anglómano, en fin, me refiero al de OK Diario, pues habla del bochornoso momento en que Yolanda Díaz cuando se queda en blanco tras una pregunta en inglés. El propio Francisco Contreras, un intelectual de Vox, un intelectual importante por lo demás, pero acosa a Díaz. Dice, not very gifted for foreign languages. No muy dotada para idiomas extranjeros. Y así en inglés, ¿no? Era un episodio entre tantos. Bueno, nada de esto es inocente. Responde a una tendencia en la derecha, incluso en parte de Vox, a considerarse representantes de Anglolandia en España, más bien que representantes de España y su cultura, por la que manifiestan un evidente e ignorante desprecio. La política exterior española está siendo monitorizada, según la inglesa, por un Real Instituto llamado por sarcasmo Elcano. Debería llamarse Real Instituto Francis Drake. La guerra de Ucrania ha puesto muy de relieve ese servilismo de lacayo. España no tiene conflictos ni motivo de alianza con Rusia, pero se los está buscando por servir a la OTAN. O sea, USA e Inglaterra, que son los que dominan la OTAN. Una OTAN que, insisto, invade nuestro territorio en Gibraltar, que mantiene bases militares que nos hacen blanco de una eventual guerra OTAN-Rusia y que es amiga y aliada de la democracia marroquí. Quiero insistir en esto porque nadie habla de ello, entonces hay que hablar. Así es. Aunque resulte pesado, ¿no? Y excepto Vox, esa derecha es la misma que ha alentado y financiado los separatismos, ha regalado o vendido la soberanía española como si se tratase de una finca suya, ha fomentado una inmigración salvaje junto con un abortismo no menos salvaje y ha adoptado las leyes totalitarias de la izquierda. Con el liberalismo español pasa algo semejante al marxismo. Carece casi por completo de entidad intelectual propia, es una imitación burda del liberalismo anglosajón, como el marxismo español era una imitación burda del soviético. Los liberales, para burlarse de aquel marxismo, lo llamaron el marxismo cañí. Pero el liberalismo español no es menos cañí, la mayor parte, vamos, el que más se expresa, no el más real, pero sí el que más se expresa. Y es mucho más peligroso, además, para nuestra independencia, nuestra lengua y nuestra cultura. En fin, he tratado también una cuestión relativa al libro Hegemonía Española, o sea, al enfoque porque alguien me preguntaba ¿por qué había escrito eso después de que Rocabarea publicara Imperiofobia y Leyenda Negra? Que me parecía que era innecesario hablar más, ¿no? Dice él, el que me lo decía no ha leído mi libro, pero le parece que no puedo decir nada nuevo. En primer lugar, antes del de Roca, yo escribí Nueva Historia de España, que ella no menciona, quizá porque se adelanta a muchos de sus argumentos, aunque no a todos. Pero expliqué al amigo algo muy simple. Expediciones españolas cruzaron el Atlántico y el Pacífico y dieron la vuelta al mundo. Generalmente se habla solo del descubrimiento de América o del resto como hazañas importantes, pero sin captar su trascendencia histórica. Pero aquellas expediciones abrieron nada menos que una nueva edad, no solo en la historia de Europa, sino de la humanidad, y dieron comienzo a una era en la que Europa, empezando por España, se configuró como el centro dinámico de la nueva etapa humana, terminada desastrosamente en la Segunda Guerra Mundial. Esto encuadra la historia de modo nuevo y original, y suficiente para decidir el valor de hegemonía española y comienzo de la era europea, al margen de contribuciones valiosas, como las de Rocabarea y otras, porque, en fin, afortunadamente están surgiendo bastantes libros y estudios sobre estas cuestiones, pero digamos que el mío es bastante diferente en su enfoque. Luego, en fin, bueno, pues podría seguir hablando, porque evidentemente este mes que hemos tenido de relativas vacaciones, pues ha dado para muchos temas. En fin, animo a nuestros oyentes a consultarlos en el blog. Pero con esto yo creo que ya vamos al tema que seguir nos ocupa con hoy, ¿no? el tema principal, en el que llevamos ya bastante tiempo, que es el de los mitos del franquismo. O sea, más bien los mitos relacionados con el antifranquismo. Bueno, empezamos entonces. Sí, empezamos ya con el tema que hoy nos ocupa. Sí. Bueno, el autor inglés George Orwell pues trazó en su homenaje a Cataluña
un panorama muy negro del bando que llamaban republicano, que en realidad había sido el que había destruido la República, pero sin embargo dijo que era preferible al bando nacional. Decía él, una victoria izquierdista traería una dictadura, pero al menos modernizaría al país con carreteras, mejor enseñanza y salud pública. Franco, en cambio, sería un títere de Italia y Alemania e instrumento de una rancia reacción clérigo-militar y de los terratenientes feudales, y haría todo lo contrario. El Frente Popular, dice, lo cito, el Frente Popular podía ser una estafa, pero Franco era un anacronismo. Solo los millonarios o los románticos podían desear su triunfo, dice Orwell. Los nacionales, que serían una caterva de fascistas, ricachos, generales y obispos, encarnaban el atraso, la explotación, el oscurantismo, la defensa de los privilegios de una oligarquía de grandes propietarios de las finanzas, el campo y alguna industria. Este enfoque constituye la base de una interpretación histórica muy difundida y que se mantiene hoy y que es también la base de todas las políticas del PSOE y de las que hoy día están tratando de destruir la unidad de España, para lo cual necesitan destruir también la democracia. Ciertamente, el bando nacional incluía a esas fuerzas, o sea, falangistas, etcétera, y en ese sentido, algo de verdad hay en la descripción de la propaganda izquierdista. A esas fuerzas solía llamárseles familias, pero tenían mucho de partidos por sus diferentes ideas y por disponer de organizaciones y órganos de expresión particulares. Los partidos de derecha habían disputado entre sí hasta extremos suicidas, por lo que Franco hubo de asegurar la cohesión y la disciplina en su bando. El Frente Popular debió afrontar el mismo problema y se adelantó a su enemigo formando, o sea, los nacionales, formando los gobiernos de concentración de Largo Caballero en septiembre y noviembre de 1936. Pero su unidad solo pudieron apuntalarla los comunistas. Y solo pudieron apuntalarla pues con persecuciones a sus propios aliados. Franco, en cambio, abordó el problema algo más tarde, en abril de 1937, y lo hizo con mayor eficacia y sin apenas sangre. Decretó la unión de la Falange y el tradicionalismo en un solo partido llamado FED de las Jons, Falange Española Tradicionalista y de las Jons, o sea, de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, conocido luego como Movimiento Nacional. Era una amalgama extraña porque la Falange tenía poco de tradicionalista y las Jons no existían prácticamente. En el movimiento iba a predominar netamente la Falange, con sus sindicatos, y una semiausencia de las demás familias. La unificación fue esencial en la guerra porque falangistas y tradicionalistas o carlistas suministraron la mayor masa de voluntarios al ejército y por ello sus disputas podían causar el mayor daño. Con razón valoró Franco este éxito de unificación como una clave de su victoria, porque lo fue. Con frecuencia se califica a este conjunto de fuerzas como fascismo, equiparable a los clásicos de Hitler y Mussolini, aunque hay una gran diferencia entre el nazismo y el fascismo italiano, claro. El término fascismo ha llegado a significar casi cualquier cosa. Los comunistas solían tachar de fascista hasta el mismo PSOE, social fascista le llamaban. Y el radicalizado PSOE de 1934 encontraba fascismo en los republicanos de izquierda. En rigor, fascismo es la palabra con que se presentaban los partidarios de Mussolini, hace una referencia a los fasces romanos como símbolos de unión y fuerza, y ha pasado a ideologías afines. Pero incluso los fascismos alemán e italiano, como digo, diferían mucho entre sí. Los intentos de definir el concepto con precisión teórica no han acabado de ser aceptados por todos los especialistas. Puede definirse el fascismo en relación con un estilo paramilitar, jerárquico, disciplinado, patriótico, populista, antimarxista, antiburgués y antiliberal. En el breve periodo entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, los fascismos surgieron como alternativas al comunismo y al demoliberalismo, porque la Primera Guerra Mundial produjo una crisis
interna, ideológica y política del liberalismo y de las democracias liberales. En buena medida, la historia de aquella época se explica por la rivalidad entre las tres ideologías. Esto lo he explicado con mucho más detenimiento en la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Podríamos decir, para simplificar al máximo, que el lema de la democracia liberal era la libertad. Sí. El lema del comunismo era la igualdad y el lema del fascismo era el orden. También la Iglesia condenaba al comunismo y censuraba duramente al liberalismo, aunque no por ello se identificara con los fascismos, como explicó el Papa Pío XI en su carta encíclica Mit Brennen der Sorge, que era una crítica muy severa a la moral y al colectivismo hitlerianos. Los fascismos eran ideologías de carácter modernista y laico, a menudo paganoides o ateoides, y no podían agradar a la Iglesia, aunque conviviera con ellos, como con los estados liberales. La Iglesia podía convivir con unos regímenes u otros, salvo los que implicaran una persecución contra la Iglesia misma, ¿no? Así que veamos cómo obraron estas tendencias en el caso español. En cuanto a la Falange, que era la familia o partido más afín al fascismo, pues adoptó gestos, retórica y símbolos semejantes a los musolinianos o hitlerianos y mantuvo buena relación sobre todo con la Italia fascista y de la que recibió ayuda, y también con Alemania. En general, la Falange durante la Guerra Mundial era partidaria de aliarse con Alemania, ¿no? No obstante, su fundador, José Antonio, negó a veces carácter fascista a su partido, el cual se declaró siempre católico, y esta es una diferencia no banal. Los fascismos no eran religiosos, no se declaraban religiosos, ¿no? Por otra parte, no se relacionaba la Falange cómodamente con las otras familias, a las que solía acusar de insensibilidad social, de espíritu romo y acomodaticio, y de disposición explotadora, espíritu de explotar a los pobres, vamos a decir, a los trabajadores, ¿no? Por ello, la Falange sería la inspiradora de una legislación intervencionista que también otorgaba numerosos derechos a los trabajadores. Genuinamente fascistas en España, pues solo estaban las Hons, que eran un partido mínimo, se unió después a la Falange, ¿no? Su jefe, Ledesma Ramos, había propiciado en 1934 la fusión con la Falange, fe de las Hons, pero José Antonio lo expulsó pronto en una pequeña lucha por el poder. Expulsó a Ledesma. La Falange preconizaba una revolución nacional sindicalista para hacer del país un gigantesco sindicato de trabajadores. Sus medidas sociales, nacionalización de la banca, redistribución de la tierra, etcétera, debían fundar una economía próspera, base para una política de imperio espiritual y eventualmente político. El imperio era una consigna típica, ¿no?, de la Falange, aunque no era en un sentido político normalmente. Se refería a la cultura hispánica, ¿no?, en general, en América, etcétera. La Falange rechazaba el capitalismo y se decía totalitaria, pero por esta palabra no entendía lo que normalmente se entiende, ¿no? Es decir, un régimen en que un solo partido ocupe todo el Estado y el Estado a su vez ocupe toda la sociedad, que es algo que pasaba en la Unión Soviética. Por el contrario, el ideal totalitario era más bien una estrecha intervención del Estado en la economía, pero sin abolir el derecho de empresa ni la propiedad privada. O sea, venía a constituir una ideología ecléctica y de urgencia ante el auge revolucionario marxista y ante los separatismos. La Falange, que nació en octubre de 1933, solo 2 años y pico antes de que se reiniciase la Guerra Civil en julio del 36,
pues fue acogida literalmente a tiros por las izquierdas. El PSOE mató a varios militantes y hasta a algún joven simplemente por haber comprado en un kiosco su órgano de expresión que se llamaba FE, Falange Española, y también FE. Bien. José Antonio fue también víctima de atentados y él reprimió una respuesta equivalente, o sea, una respuesta a tiros contra el PSOE, por temor a caer en el gangsterismo político. Pero viéndose desasistido por el gobierno, porque el gobierno tiene la obligación de asegurar el orden público y si no lo cumple del todo, pues claro, la gente tiene que defenderse, ¿no? Pues por esa razón terminó por autorizar las represalias. La bibliografía corriente suele presentar los hechos al revés justo de cómo fueron. O insisten, presentar que eran los falangistas los que empezaron a tiros con los demás, ¿no? O insisten en una apelación de José Antonio a los puños y las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la patria. Pero socialistas, comunistas y anarquistas exhibían una retórica aún más agresiva y la practicaban, cosa que la Falange solo hizo en unos momentos de acoso extremo, cuando sufría ese acoso. Bajo la República, la Falange fue un grupo muy pequeño. No sacó ni un diputado en febrero del 36. El Frente Popular completó los asesinatos de falangistas con la detención ilegal de sus líderes y la clausura de sus locales. Todo esto era ilegal en el fondo, ¿no? Pero como se le llamaba fascista, pues parecía que había derecho a hacerlo. Casi desarticulada, pues la Falange resistió en la clandestinidad y replicó con varios atentados. Entonces ingresaron en ella muchos jóvenes de la CEDA, de Gil Robles, que estaban desencantados de un legalismo que juzgaban excesivo y que no llevaba a nada. No olvidemos que en aquella, el gobierno del Frente Popular partía de unas elecciones fraudulentas y no hizo más que actos ilegales durante toda su existencia, ¿no? Entonces ingresaron, como digo, jóvenes procedentes de la CEDA y al reanudarse la guerra, la CEDA se autodisolvió y la afluencia a la Falange se hizo un alud, con lo que se convirtió en un pilar del nuevo régimen. Sin embargo, nunca llegarían a ser hegemónicos en el franquismo, pues se lo impedirían la Iglesia, los monárquicos y los tradicionalistas, y dentro del ejército nunca contó con muchos partidarios. Franco encargó a la Falange los sindicatos y la labor social, les encargó parte del aparato educativo y la formación patriótica de la juventud, pero solo aplicó muy parcialmente su programa, lo cual provocó mucho disgusto en los sectores más puristas de la Falange, que anhelaban una revolución que siempre quedaría pendiente. La Falange, en fin, fue un componente del franquismo, pero nunca lo moldeó. La participación del movimiento, del ministerio dedicado al movimiento en los presupuestos estatales entre 1940 y 1945 solo pasó del 0,16 al 1,9% del total de los presupuestos. Que la propia Falange, el propio movimiento, era un órgano más bien burocrático y con muy pocos medios económicos. Podemos ver ahora un poco lo que era el carlismo o tradicionalismo. Sí, ¿cómo fue? El tradicionalismo procedía de la Primera Guerra Carlista de 1833 a 1840, que fue una guerra contra los liberales para afirmar una dinastía al estilo del antiguo régimen. El tercer elemento de su lema era por Dios, por la patria y el rey, pues aludía a Carlos María Isidro, de ahí que se llamaran carlistas, cuya legitimidad y la de sus herederos pues la vindicaban frente a Isabel II y los suyos. Habían perdido luego, durante el siglo XIX, otras dos guerras menores, mucho menos importantes. Y ante el que parecía definitivo triunfo liberal, pues ya cuando la Primera República, una república realmente demencial, se vino abajo,
Pues algunos carlistas habían oscilado hacia el separatismo en Cataluña, Vizcaya y Guipúzcoa. Habían oscilado suponiendo que estas provincias eran las más auténticamente católicas y tradicionales, mientras que el resto de España demostraba ser poco católico, porque se imponía el liberalismo. No obstante, el carlismo defendía la unidad española, si bien con un tinte más religioso que la Falange, y con algunos rasgos un tanto medievalizantes, ¿no? Durante el siglo XX había decaído, pero conservaba mucha fuerza en Navarra y Vascongadas. También en Cataluña bastante fuerza, y en Andalucía y en otros lugares, pero sobre todo en estas dos, ¿no? En estas dos. Después de la llamada quema de conventos, con la que prácticamente se inauguró la República, o sea, menos de un mes antes de que se inaugurara oficialmente, pues los carlistas pasaron a conspirar y a armarse, aunque de modo limitado. Habían gestionado apoyo de Mussolini, pero ese apoyo había quedado en casi nada. Durante la guerra, los carlistas movilizaron a decenas de miles de voluntarios, requetés, sobre todo en Navarra y Guipúzcoa, que eran muy destacados por su combatividad. Aún así, el carlismo quedó un tanto eclipsado por la Falange y tendría poca influencia. Un personaje típico, un hombre de acción, fue Antonio de Lizarza, uno de los conspiradores contra el Frente Popular. Según sus palabras, cito, «Llegó el fin de la guerra a la que tan generosamente había contribuido el carlismo. España se había salvado, la religión imperaba en la patria y ésta había vuelto a ser católica. Todos los sacrificios, pues, no habían sido en vano. Como los requetés a nada aspiraban, volvieron, como Cincinato, al campo de sus habituales labores y ocupaciones». Cincinato es un personaje de la República Romana. El carlismo volvía a su condición de estado latente, a constituir de nuevo la gran reserva de la patria. Nada habíamos pedido para marchar a la guerra, y nada reclamamos. Todo había sido por Dios y por España. El mismo Lizarza renunció a la política. Dice, me quedaba una tranquila y lenta vida de capital de provincia, en Pamplona. La familia, los amigos, el café en el círculo con los correligionarios de los tiempos difíciles, con quienes siempre surgía añorante la charla sobre el pasado. Una minoría carlista, como otra falangista, rechazaba a Franco, pero en general sus líderes no le pusieron obstáculos, manteniéndose en segundo plano, siempre con alguna presencia en los gobiernos. Sabían que su pretendiente al trono tenía malas cartas en el juego y debían de sentir vagamente que sus ideas no eran muy realizables en los nuevos tiempos. Bastantes de ellos detestaban a la Falange por encontrarla modernista en exceso y no dejarían de surgir rencillas entre unos y otros. Franco quiso acabar con ellas, como dije, y en lo esencial lo consiguió mediante la unificación. El carlismo quedaría casi limitado posteriormente a Navarra y en menor medida a Vascongadas, a Cataluña y Andalucía, y mantenía órganos de expresión y de pensamiento, pero de ámbito reducido. Otra familia a tener en cuenta, familia o partido, era el monarquismo alfonsino. Las capas más adineradas solían identificarse con la familia monárquica alfonsina, Alfonso por Alfonso XIII, de tradición liberal, enemiga del carlismo desde el siglo XIX. Alfonso XIII había caído en abril de 1931 al entregar el poder a los republicanos tras unas elecciones municipales que habían ganado los monárquicos. Son cosas curiosas. Así que los monárquicos habían quedado desacreditados, pero conservaban cargos importantes en la jerarquía militar, las finanzas, la diplomacia y en algunos medios intelectuales. Las convulsiones republicanas les permitieron recobrarse parcialmente. Y el asesinato de su líder principal, que era Calvo Sotelo, pues había precipitado justamente la reanudación de la guerra, el 18 de julio del 36. El extremismo de la República empujó a los alfonsinos a sustituir su anterior liberalismo por posturas autoritarias y antidemocráticas en boga en casi toda Europa.
Alfonso XIII se había exiliado en la Roma fascista y su hijo Don Juan aspiraba al trono. Don Juan había querido combatir en el Ejército Nacional, pero Mola lo había rechazado con brusquedad. Mola era republicano. Y Franco también lo rechazó, alegando que un rey, si volvía, debía llegar como pacificador y no como vencedor. Quizá Franco salvó la vida a Don Juan, el cual se había formado en la Marina inglesa, había querido enrolarse en el crucero Baleares, que fue hundido con pérdida de 800 hombres. Y Alfonso, que era reacio a abdicar, pues creía a su hijo, a Don Juan, pues algo infantil. Franco sin duda recelaba de la educación inglesa de Don Juan, pero sobre todo cuando Don Juan, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, hizo unas declaraciones ofensivas e intimidatorias contra Franco, que estaban dictadas además según todos los indicios, por el servicio secreto de USA. Pues en ese momento Franco dijo que él no podía ser el candidato. El candidato. Nos quedan un par de minutos, don Pío. ¿Un par de minutos nada más? Sí, 4 minutos. Bueno, los monárquicos se acercaban más que otros a la imagen de gente opulenta y clasista, poco sensible a las necesidades de los obreros, que se atribuían un privilegio para gobernar que no estaría justificado en sus méritos. Estos recelaban de la Falange, la acusaban de asilo de rojos, y porque es cierto que en la Falange ingresó cierto número de socialistas y anarquistas después de la guerra. La acusaban de emplear una propaganda próxima a la izquierda. Los alfonsinos interpretaban que la guerra se había librado para recuperar el trono, lo que desde luego no estaba en el ánimo de la mayoría de los combatientes nacionales y menos aún de los falangistas. No fue la guerra para volver a la monarquía, aunque claro, eso se decidió después por parte de Franco, ¿no? Porque claro, la experiencia de la República ponía los pelos de punta. De tener una tercera República podía ser terrible, ¿no? Durante la República, los monárquicos habían fundado un órgano intelectual, Acción Española, por imitación de la Action Française de Maurras, si bien con diferencias de orientación. En la revista colaboró un núcleo intelectual de notable altura, como Maeztu, Víctor Pradera, García Villada, Muñoz Seca y otros, que fue literalmente masacrado por el Frente Popular. Se habla siempre de ¿cómo se llama? El poeta. Sí, Miguel. No, o sea, el que fue asesinado en Granada. Bueno, García Lorca, sí. García Lorca, eso es, mentira, bueno. Estaba. Pero se olvida toda esta serie de artistas intelectuales masacrados por el Frente Popular, ¿no? Sí, bueno, además disponían de un órgano de expresión de gran calibre, que era el diario ABC, y para ellos el franquismo era provisional. Los más impacientes querían restaurar cuanto antes la monarquía, una monarquía autoritaria, incluso habían llegado a coquetear con los nazis cuando estos parecía que iban a ganar, y tachaban a Franco de gobernante ilegítimo por no plegarse a sus deseos. Aunque fueron muy beneficiados por el régimen, bastante de ellos conspiraban contra él, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hacían al servicio de británicos y useños, o sea, de Inglaterra sobre todo, y también de USA. Y entre ellos estaban Sáenz Rodríguez, Vegas Latapie, el general Aranda y otros. Hay un documento del general Aranda verdaderamente asombroso, ¿no? de servilismo y hacia Inglaterra, tratando de que Inglaterra interviniera para echar a Franco. Pero la mayoría monárquica adoptaba una actitud más moderada y respaldaba a Franco. ¿Terminamos ya o quedamos? Pues lo dejamos aquí casi, don Pío. Bien, pues seguiremos hablando sobre la jerarquía eclesiástica en el próximo programa. Pues don Pío, muy, muy interesante. Lo dejamos aquí con la premisa de volver Dios mediante a Informa Radio, una hora con la historia, aquí con don Pío Moa. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Adiós.